¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen jueves. Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva, sección esta que estamos reanudando correspondiente a este día de la semana. Fidel, ¿cómo estás tú? Buen jueves. Muy bien, Darcy, muchas gracias. Bienvenidos, amigos. Hoy, como acostumbramos en la sección que estamos recuperando nuevamente de Frontera, una economía viva de los jueves, vamos a hablar sobre la visión que tiene Fundarredes de la actualidad fronteriza nacional en este momento, en julio del 2020. Y esto a raíz de que Fundarredes, la semana pasada, presentó oficial y públicamente su informe anual del 2019, donde hay un reporte completísimo de todo lo que ocurre a nivel de frontera en todos los aspectos. Y para ello pues tenemos con nosotros invitado a una persona muy calificada para tocar este tema. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el doctor Javier Tarazona. Él es el presidente de Fundarredes y, como dijo Fidel, Fundarredes acabó de presentar el pasado lunes 29 de junio su informe anual 2019, que es un resultado del esfuerzo activista de defensores y de voluntarios en todo el territorio venezolano, y también más allá de sus fronteras, para denunciar, para presentar documentaciones y denunciar todas las los hechos que están en contra de los derechos humanos que ocurren en medio de este contexto bastante opresivo y que tiene mucha emergencia humanitaria. Ajá. Pregunto, Javier, Fundarredes, en este informe anual, en esta presentación que se hizo el lunes de la semana pasada, ¿cómo estuvo esa presentación? Y empezarás por decirnos qué quedó de esta investigación que ustedes presentan en este informe en cuanto a derechos humanos, en cuanto a abusos, atropellos, cómo están la situación de los venezolanos que están regresando por la frontera, por el eje fronterizo Ureña-San Antonio, aquí con Cúcuta. Bueno, Darcy, Fidel, en primer lugar agradezco al mundo de economía por esta oportunidad, porque nos permite poder compartir con tanta gente el esfuerzo de hombres y mujeres que están desplegados en la frontera suroccidente de Venezuela. Fundarredes tiene presencia con observatorio en Falcón, en Zulia, en Táchira, en Apure, en Bolívar, en Amazonas. Obviamente tenemos una red desplegada en otros estados del país, pero este informe de una u otra manera recoge el esfuerzo de hombres y mujeres que aspiran en primer lugar que ese contexto opresivo se visibilice y se transforme. Claro. Yo puedo decir en este momento con mucha satisfacción que esta tragedia que se vive en la frontera hoy es agenda. Hoy es agenda para la región, hoy es agenda para el sistema interamericano, hoy es agenda para el sistema universal, hoy es agenda para la Corte Penal Internacional, hoy es agenda la frontera. Hace mucho tiempo la frontera era un lugar recóndito, por allá abandonado, olvidado, aunque se ha dicho que la frontera era la más viva de Latinoamérica. Sí. Y yo siento que durante tantos años nosotros dándole visibilidad, denunciando, mostrando el dolor de tanta gente, y quizás no es por el dolor de la gente, sino por el silencio de muchos, la indiferencia en el marco de una sociedad fragmentada, una sociedad obviamente desplazada por un discurso, por una narrativa de quienes ostentan el poder armamentista, guerrerista, de la cultura de la muerte, de la cultura de la confrontación, ha llevado a que finalmente la frontera entonces sea vista como un lugar diferente, pero hoy finalmente es atendida. Yo tengo que decirte que por lo menos un funcionario de la Guardia Nacional hace muchos años no aspiraba a estar en la frontera. No, hoy los funcionarios pagan para estar en la frontera. ¿Y por qué pagan? Bueno, porque las ganancias de lo ilegal les permite tener acceso
a un nivel de vida distinto. No hay un funcionario. A bienes de consumo oneroso, de lujo. No hay un solo funcionario de cualquier cuerpo policial o de las Fuerzas Armadas que esté destacado en frontera que pueda demostrar que con su sueldo tiene lo que hoy puede ostentar. Por supuesto. Y eso habla entonces de una frontera opresiva, eso habla de una situación bastante calamitosa para el país y que nos tiene que llevar a comprender a la frontera de una forma distinta. Pero la presencia masiva, digamos, de Guardia Nacional no significa presencia de Estado. De hecho, ustedes en el informe de Fundarredes mencionan cómo una nueva forma de violencia e intimidación a la población ha ocurrido con la llegada, digamos, de los llamados colectivos que están proliferando en la frontera y que esto se ha traducido en violación de derecho a la vida, libre tránsito y libertad de expresión. Esos son grupos armados organizados en el centro del país. ¿Por qué se vinieron a la frontera, Javier? La frontera comenzó a ser ¿A qué obedece un lugar esto? de interés. Ciertamente la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país llevó a que la población migrara forzadamente, según cifras de ACNUR que están presentes en este informe. Más de 4.7 millones de venezolanos migraron forzadamente, muchos venezolanos se desplazaron del centro del país a la frontera, hacen una vida económica pendular, van y vienen todos los días, trabajan de carretilleros, trabajan en cualquier actividad económica informal. En la frontera y viven en los municipios fronterizos, vale decir Ureña, San Antonio, Rubio. Rafael Urdaneta, Rubio, Los Capachos, son localidades donde habitan y pues permanentemente se trasladan. Pero es importante destacar que cada vez que se anuncia seguridad para la frontera, un ejercicio militar, un plan de defensa de la soberanía, estamos refiriéndonos a matraca, nos estamos refiriendo a maltrato a la ciudadanía, nos estamos refiriendo todo lo contrario a la soberanía, a la protección, a la seguridad, al resguardo, a la integridad. Es decir, la frontera está abandonada. La frontera es tierra de nadie. Y tierra de nadie no solo porque no hayan funcionarios, porque cada funcionario que está allí está en sociedad con grupos armados irregulares. Caramba, qué grave. Movimiento de organizaciones irregulares como el Tren de Aragua, por ejemplo, que se vino a la frontera a delinquir incluso del lado colombiano y vienen y se resguardan de este lado. Colectivo de seguridad fronteriza. Existen en Zulia y Táchira, en este informe, más de 10 organizaciones criminales que hacen una especie de híbrido con la disidencia de la FARC y el ELN. Y quienes operan, bueno, con un poder armamentístico superior al de un policía estatal o municipal o la propia Guardia Nacional. Bien, nosotros debemos cumplir un compromiso comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy jueves de la frontera, una economía viva, con nuestro invitado este mediodía, el doctor Javier Tarazona, presentándonos el informe anual de Fundarredes 2019. No se aparten, por favor. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando con el doctor Javier Tarazona, presidente de Fundarredes. Estamos hablando sobre la visión de Fundarredes, precisamente de la actualidad fronteriza nacional en este momento, julio de 2020, a raíz de la presentación reciente, la semana pasada, del informe anual 2019 de Fundarredes, donde pues se evidencian una cantidad de vejaciones y violaciones a los derechos humanos a todo lo largo de la frontera. Javier, un tema muy importante que aparece en el informe tiene que ver con la infancia venezolana en la frontera y con lo que está ocurriendo en las escuelas. Ustedes denuncian en el informe, cito textualmente, la captación de niños y adolescentes en las instituciones educativas para ser incorporados a las redes de los grupos armados superan hasta el año 2019 los 30.000 estudiantes, pero tan solo en el 2019 el reclutamiento directo o indirecto alcanzó la cifra de 15.000 infantes y jóvenes venezolanos reclutados por movimientos guerrilleros, entiéndase FARC, ELN, etc. ¿Esto es así en las narices del Estado venezolano? Sí, bueno, mira, yo quiero en primer lugar decir que el problema más agitador de nuestro comportamiento ciudadano en Fundarredes ha sido
el tema educativo. Claro. Yo tengo más de la mitad de mi vida dedicada a la docencia. Tú eres Ajá, educador. tú eres doctor en Maestro. educación y maestro, correcto. Y creo que esa ha sido quizás mi mayor angustia humana. Soy padre de familia, indudablemente, como diría Andrés Eloy Blanco, cuando uno es padre de un hijo, pues es padre de todos. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente en esta narrativa envolvente que ha ocurrido en el país, ideologizante, adoctrinante, que ha buscado un reemplazo general. Yo me atrevo a decir narrativa enloquecedora. Sí, indudablemente. Hace unos 13 años denunciamos nosotros el proceso de adoctrinamiento que se hacía en las aulas de clase a través de la colección Bicentenario, a través de varias acciones que desarrolló el régimen de Hugo Chávez Frías. Y ese reemplazo ideológico comenzó a generar una narrativa idéntica por parte de los grupos armados irregulares, me refiero al ELN y la FARC. En el año 2009 denunciamos la primera emisora en frecuencia modulada en territorio venezolano que busca indudablemente inculcar en los niños elementos simbólicos que cautiven su actuación. Hoy tenemos 5 emisoras en frecuencia modulada. Bárbaro. De movimiento. La ONA, la Oficina Nacional Antidrogas, repartió una revista para que los niños coloreaban. Esta revista que los niños colorean, pues tienen, entre otras cosas, un niño con un fusil, con un tanque de guerra, con un avión de guerra, que es la misma narrativa oficial, la misma narrativa de Hugo Chávez, la misma narrativa de Nicolás Maduro, de la defensa de la revolución, de la lucha antiimperialista. Es el mismo cuento. Y es el mismo cuento que la guerrilla comenzó a llevar a las escuelas. Nosotros hicimos las primeras denuncias por allá en el año 2010. Esto se ha venido incrementando. Y este informe recoge, por ejemplo, cómo el ELN, a través de 2 fundaciones con personalidad jurídica propia, con RIF, con NIT, con todo un cuerpo legal en el país, opera frente a la ausencia del Estado. Vale decir que la Fundación Amigos de la Escuela y la Fundación 3R lleva a las instituciones educativas pintura para, pues, mejorar el ambiente escolar, útiles escolares, regalos, pupitres, indumentaria para la enseñanza de la educación física, y todo esto finalmente va cautivando. A ver, yo quiero invitar a ustedes dos y a quienes nos están viendo, cómo recordamos nosotros a aquella persona que de niño nos regaló algo. Lo recordamos con gratitud. De por vida. Además no se nos Ese olvida. recuerdo está ahí No se muy nos bien. olvida, ¿no? O un programa que te llegaba a la escuela. Yo recuerdo el vaso de leche escolar. Así es. Entonces, ese tipo de gestos finalmente terminan cautivando, terminan enganchando. Y es necesario que nosotros señalemos que durante los últimos años Fundarredes ha venido haciendo un seguimiento del tema de la matrícula escolar, vale decir, la deserción escolar en escuelas y liceos de frontera. De frontera. Quiero ponerles un ejemplo, porque es que la gente, digamos, se sorprende cuando se hablan de ese tipo de cifras, ¿no? Dice, no puede ser, ¿no? Porque yo no los he visto con el brazalete del ELN y se sorprende. Bueno, mira, los liceos están vacíos. Los liceos están vacíos. Escuela Agroindustrial Gervasio Rubio, en Rubio, una escuela que tenía entre 1.800 y 2.200 estudiantes hace 10 años. Hoy hay en nómina más de 180 profesores y no llegan a 120 estudiantes de esta institución educativa. La pregunta es, ¿qué pasó ¿Dónde están estos jóvenes? ¿No? ¿Y por qué esa deserción Claro, escolar? entonces, bueno, esos chamos están trabajando de manera indirecta para grupos armados irregulares. ¿Cómo? Bueno, vendiendo gasolina, siendo trocheros, llevando coltán, sacando diamantes, sacando oro. Finalmente son todas esas actividades que generan además dividendos importantes. Mire, los en sueldos, divisa, ¿no? Los sueldos No. más malos, el sueldo más malo de un activista que trabaje para estos grupos armados de manera indirecta está por encima de los $19 al día. ¿Qué profesional en este momento gana eso en Venezuela? ¿Cómo en una competir estructura esos formal? $19 con bolívares soberanos o bolívares fuertes? Así es. Entonces, bueno, indudablemente que la tarea que tenemos es titánica para poder Claro. levantar toda esta situación, porque un cambio indudablemente que
supone que las instituciones operen para que la economía paralela no esté desarrollando lo que hoy está generando. De manera que en el tema de los niños, lo más lamentable que presentamos en el informe indudablemente es el proceso de avanzada que tienen. Aplicaron un censo en el año escolar 2019, el inicio 19-2020, la guerrilla, la Fundación Amigos de la Escuela. Este censo finalmente lo que buscaba era determinar necesidades de útiles escolares y necesidades socioeconómicas. Dieron útiles escolares, entregaron regalos en el mes de diciembre producto de la Navidad, y la guerrilla sigue el proceso entonces acelerado de cautivación. Pero tenemos otro problema con las instituciones educativas que está reflejado en nuestro informe, y es el uso de la infraestructura para las actividades de entrenamiento, para las prácticas militares o guerrilleras, en este caso, donde mostramos en este informe las imágenes, por ejemplo, de la escuela Huelvan-Caras en el estado Apure, o el uso de la institución educativa República de Cuba en el estado Táchira, en San Antonio del Táchira, donde incluso el propio audio de la encargada para el momento de la dirección del plantel decía que estaban esperando, cargados hasta los dientes para defender la institución educativa. O la escuela Tienditas, o lo que pasa en varias escuelas rurales del estado Táchira que operan en este momento por el apoyo y el respaldo que dan los grupos armados irregulares. Igual pasa en el estado Zulia y en el estado Bolívar. Y obviamente en el estado Apure, en la escuela La Gabarra, por ejemplo, en Guasdualito. Hay un trabajo minucioso que busca mostrarle a la colectividad, obviamente, que esto no lo podemos permitir. Yo lamento muchísimo ver tantos uniformados, con tantas jinetas, con tantas estrellas, con decorados, y decir, Dios, pero ¿cómo está el país? Lleno de intervención de guerrilleros, llenos de intervención de rusos, de cubanos, cuando la narrativa oficial, la narrativa del gobierno de facto es distinta, es que no a la intervención. Entonces hay una gran incoherencia allí. Indudablemente que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir levantando la voz, no callar y despertar conciencia, sobre todo porque lo trágico de esto son los estados de habituación, que en el caso de los secuestrados se llama el síndrome del Estocolmo, pero esto es una especie de que estamos todos secuestrados, no estamos todos acostumbrados, porque hay poblaciones. Mira, nosotros presentamos el lunes 29, por ejemplo, cómo Lobatera hoy está tomada por el ELN, por la comandante Selva, y cómo, la gente le toca aportar. El que produce ganado, el que produce leche, pues entrega la leche o entrega la carne, entrega una res, y la gente, entregando todo. Están tomando las minas de carbón porque tiene fosforita, porque se presume que exista coltán, y tienen una visión geoestratégica de tomar esta zona. Pero al igual están los capachos. En plena pandemia, en plena cuarentena, se hizo presente la guerrilla el 8 de abril en el colegio Santa María de Jesús en Capacho. Wow. En los ojos de todo el mundo, acompañados por el alcalde del municipio. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? ¿Cuántas investigaciones se han adelantado? ¿Cuántas investigaciones ha hecho la Defensoría del Pueblo? Y seguiremos levantando la voz. Es que tiene que hacerse. De hecho, estamos viviendo entonces un síndrome diferente. Este es el síndrome de esto es el colmo, que es diferente. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos para continuar conversando con el doctor Javier Tarazona, presidente de Fundarredes. No se retiren. Y seguimos con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de La Frontera, una economía viva, con el doctor Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, conversando sobre el informe anual presentado por este organismo como es Fundarredes, correspondiente al año 2019. ¿Cómo reflejan ustedes en este informe o qué percibieron sobre la migración, que es tan compleja, la vulnerabilidad tan grande que hay en cuanto al trato con los venezolanos que están regresando al país por Cúcuta, y que inclusive han habido muchas denuncias con el maltrato que hay propio de representantes de los poderes aquí militares en esos espacios de confinamiento donde tienen que permanecer por un determinado número de días?
Bueno, en primer lugar tengo que decirte que este informe no recoge el contexto pandemia, pero voy a responderte la pregunta. Nosotros hemos llevado un seguimiento diario del contexto de pandemia. Desde marzo, desde el propio momento en que se declara la cuarentena, nosotros propusimos, no criticamos, propusimos un plan de contingencia que implicara un corredor aéreo para trasladar a los venezolanos que estaban llegando a través de las fuerzas aéreas venezolanas, porque tenemos una cantidad de aeropuertos que son utilizados para muchas cosas en este estado, pero menos para hacer asistencia humanitaria. Lo que ha habido allí es anarquía, lo que ha habido allí es improvisación, lo que ha habido allí es un maltrato a la dignidad humana. Tienen tomadas varias instituciones educativas para el resguardo, entre comillas, de unos puestos de asistencia integral, que lo que menos hay es asistencia y mucho menos integral. La sede de mi universidad en Rubio, el pedagógico de Rubio, está destrozado porque la gente les toca, incluso no hay tanque de agua, no hay acceso a agua potable, entonces la gente le toca bañarse y asearse en la calle interna de la institución, hacerse las comidas en los jardines de la universidad. Bueno, lo que era la infraestructura, además patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Rubio, hoy está convertido en un espacio, chiquero. En un chiquero, por la irresponsabilidad de quienes ostentan el poder o de quienes, a juicio de eso, desarrollan cualquier cantidad de improvisaciones. Pero en lo particular a este informe, debo señalar que recoge elementos supremamente preocupantes en el escenario o en los escenarios que el país está viviendo. Y me refiero a que, por ejemplo, la migración forzada venezolana, producto de la crisis económica que vive cada hogar venezolano, les ha llevado a tener que hacer cualquier cosa para subsistir. Entonces, bueno, los venezolanos que han migrado por la frontera del Táchira, de Apure o de Zulia, terminan siendo presa fácil para los grupos armados irregulares de origen colombiano, quienes terminan reclutándonos, quienes terminan ocupándonos de actividades indudablemente vinculadas con actividades ilícitas, actividades de trata de personas, actividades de microtráfico, de narcotráfico, de extracción de minerales, de extracción de combustible. Y bueno, esto comienza entonces a convertirse en una gran empresa. Esta es una realidad. Esto no es una realidad simbólica. Esto es una realidad tangible. Hoy por hoy los grupos armados irregulares en frontera terminan siendo los primeros empleadores de los venezolanos migrantes en las condiciones más deplorables, los que vienen con situaciones de marginalidad, los que migran de las ciudades centrales de Venezuela. Y del oriente del país también. Con condiciones muy precarias. Pero además debo señalar que uno de los aspectos que nos preocupa y que incluso hemos insistido este año en elevar eso al sistema interamericano universal son los venezolanos que han desaparecido en las costas. Son venezolanos que decidieron, frente a tanta miseria que están viviendo, tomar sus chiriles y montarse en una lancha y hoy por hoy están desaparecidos. Las cuantías que se están presentando del informe del año 2019 superan los 200 venezolanos desaparecidos en el mar, buscando en la frontera con las islas holandesas, buscando en las fronteras con Trinidad y Tobago, digamos que algún aliciente. Hay en medio de esto vinculación con organismos de seguridad del Estado, hay una red de tráfico de personas allí evidente, hay una operatividad para extracción de oro, de coltán y de droga desde territorio venezolano que deben llamar poderosamente la atención. Economías ilícitas, este informe tiene que despertar a la sociedad. Obliga al Estado, a los que tienen responsabilidad de Estado, a actuar. Estos delitos no prescriben. Nosotros seguiremos trabajando en la documentación, seguiremos documentando y registrando cada uno de los hechos que están ocurriendo en frontera. Vienen nuevos programas desde nuestra organización. Hay un voluntariado multidisciplinario de profesionales que se siguen incorporando. Y lo importante es que no solo vamos a mostrar el mal, sino también a proponer cómo lo hacemos. Allá iba, te comprometemos desde ya a que tenemos que hacer otro programa para hablar de cómo se soluciona esta situación, qué es lo que debe hacerse para superarla. Javier, Fidel, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Javier, por habernos nuevamente. acompañado. Dios les bendiga. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos estar agregando, digamos, valor añadido
a la vida y a las cosas que nosotros todos tenemos que manejar. Por supuesto que sí, amigos, y ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor protagonismo, relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen jueves, será entonces hasta mañana.